Hola a todos, bienvenidos a Radio Lo Escuchas. Hoy vamos a hablar sobre un tema de violencia de género y sus impactos en la sociedad, donde exploraremos los retos actuales en torno a la violencia de género, igualdad e inclusión. Analizaremos las causas y consecuencias de la violencia de género y discutiremos sobre las políticas públicas y estrategias para promover la igualdad y la inclusión. Juan, ¿nos puedes hablar sobre las estadísticas actuales de la violencia de género, por favor? Sí, cómo no. Bueno, para empezar, en nuestro país, solo el 46% de las mujeres participa activamente en el mercado laboral, mientras que en el caso de los hombres la cifra llega al 77%. Esto es algo muy marcado, la diferencia se nota y es muy grande y lo vemos día a día, que los principales puestos se ve que los ocupan hombres y que las mujeres pues se han estado abriendo paso, pero todavía hace falta mucho trabajo para que las cifras sean iguales. Esto significa que todavía hay muchas mujeres que por distintos motivos no pueden acceder a las mismas oportunidades que los hombres. Y cuando logran trabajar, muchas lo hacen en condiciones difíciles. Más de la mitad de las mujeres, alrededor del 55%, trabaja en la informalidad, sin prestaciones ni seguridad laboral. Además, las que consiguen empleos formales suelen ganar entre un 13 y un 16% menos que los hombres, incluso haciendo el mismo trabajo. Nuestro país tiene un puntaje de 0.78 en el índice global de brecha de género, donde 1 representa la igualdad total. Como vemos, estos datos aún nos muestran que hay una gran diferencia entre la igualdad laboral entre hombres y mujeres, que con las nuevas reformas a lo mejor se han ido igualando, pero aún así siguen siendo grandes. En la parte política, el puntaje es de 0.52, lo que significa que hay una brecha grande en los espacios de poder y toma de decisiones. Ahora hablemos de algo que pocas veces se reconoce: el trabajo doméstico y de cuidados. Las mujeres mexicanas dedican en promedio 40 horas a la semana a cuidar, limpiar o atender a su familia, mientras que los hombres solo dedican unas 16 horas. Eso significa que muchas mujeres viven una doble jornada, trabajan fuera de casa y al volver siguen trabajando dentro del hogar. De hecho, se estima que 17 millones de mujeres se dedican exclusivamente a las labores domésticas, frente a menos de 1 millón de hombres que se dedican a labores domésticas. Pero quizá el tema más preocupante es la violencia de género. En 2021 se estimó que 7 de cada 10 mujeres mexicanas de 15 o más, es decir, el 70.1%, han vivido al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta violencia puede ser psicológica, física, sexual, económica o por discriminación, y puede provenir de cualquier persona. La violencia psicológica es la más común y afecta al 51.6% de las mujeres. Le sigue la violencia sexual con un 49%, la violencia física con 34.7% y la económica o patrimonial con un 27.4%. Estas cifras son duras pero necesarias de decir, porque reflejan una realidad que no podemos seguir ignorando. Bueno, aquí yo voy a entrar a hablar acerca de un problema, la magnitud del problema que tenemos actualmente. Voy a mencionar algunos casos reales y representativos sobre la violencia de género y pues la igualdad y la inclusión. Más que nada, unos estudios citados aquí en México, específicamente del INEGI en el 2023, esto señala que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, pues ya sea física, emocional, sexual o económica, ya que no todo tipo de violencia únicamente tiene que ser física. También está la psicológica, violencia psicológica,
entre las otras mencionadas. Y bueno, detrás de cada esto de los casos que les comento, obviamente cada persona, cada mujer, cada persona pasó por diferentes cosas, cada quien tiene lo que es su propia historia, y esto hace que pues, se vea como nosotros como sociedad que hay muchas cosas por cambiar. Un caso del cual hablaremos un poco es el de Ingrid Escamilla, una mujer que generó un fuerte movimiento social contra la violencia que generó y cuestionó el papel de los medios en el tratamiento de este tipo de noticias. Más que nada, este caso pues se evidenció lo que es la violencia, no solo como está en los actos, sino también en la forma en que se representa y se normaliza esta cultura. Esto en la cultura, perdón. Más que nada, también hay ejemplos así como de este caso, hay unos de esperanza, ya que hay países que han hecho políticas públicas para poder poner cartas sobre la igualdad de género y protocolos sobre el acoso. Esto más que nada, ¿en qué países me refiero ahorita? Es en España y Argentina. Esto debido a que universidades y centros han trabajado para disminuir lo que son los casos de violencia y aumentar la denuncia, porque también tenemos eso de que muchas personas sufren de algún tipo de violencia y no denuncian. Si las personas no hacen eso, nunca se va a hacer algún tipo de justicia por ellos. Las personas que sufren algún tipo de violencia deberían de denunciar todos los casos para no pasarlos de largo. De igual forma, esto demuestra que pues el cambio sí es posible si las personas también hablan, si sufren algún tipo de violencia lo hablan, y también si se puede evitar esto tanto como en educación, en conciencia y voluntad pública. ¿Qué se refiere en esto? Que desde casa se le puede dar educación a los niños, desde niños se les puede dar la educación de que todas las personas somos iguales y no hay por qué violentar a las demás. Esto pues también habla de la inclusión, que no solo se limita al género, sino que pues también implica reconocer lo que es tanto la diversidad sexual, lo que son las diferentes capacidades, las etnias y las condiciones sociales. Solamente es, por ejemplo, un hombre insultando a una mujer, sino que abarca muchas cosas por las cuales puede generar algún tipo de violencia. También un ejemplo es que la ONU Mujeres destaca que las mujeres indígenas o con discapacidad enfrentan formas múltiples de discriminación, lo que limita su acceso a la educación y al empleo digno, y eso está mal. No, muy bien. Y así como los violentos, muchas personas sufren violencia física, psicológica o sexual, tienen miedo a denunciar por represalias o por no ser. Yo sé que en muchos casos las instituciones no brindan apoyo suficiente, lo que provoca que las víctimas enfrenten todas las consecuencias. Las personas pierden oportunidades de estudio y trabajo por la violencia que viven en casa o en su entorno. También existe el miedo al rechazo social, lo que hace que muchos casos no se denuncien y queden invisibles. Sin embargo, cuando las víctimas comparten sus historias, ayudan a visibilizar el problema y generar conciencia en la sociedad. Estos testimonios también impulsan cambios en leyes, protocolos de atención, campañas de prevención. Examinan los retos a los que se enfrentan las personas en términos de la igualdad y en el contexto laboral. Los retos, o algunos retos en términos de igualdad e inclusión, dentro del trabajo, aunque se han hecho avances, todavía existen brechas salariales y efectos de cristal impiden a muchas mujeres y grupos minoritarios acceder a puestos de liderazgo. Sin embargo, como bien sabemos, actualmente pues se va rompiendo poco a poco esa brecha, ¿no? Uno de los golpes más contundentes en este apartado es en las últimas elecciones presidenciales, con la victoria de la presidenta actualmente, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual es la primera persona, una mujer, en gobernar un país, en este caso México. También otro de los ejemplos es la OCDE, que señala que las mujeres en México ganan un promedio de 18% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, así como se mencionó anteriormente. Además,
Además, las responsabilidades del hogar y el cuidado siguen recayendo mayormente sobre ellas, dando su desarrollo profesional. Otro aspecto importante es la discriminación laboral hacia personas con discapacidad o de digno comunidad LGBTQ. A menos se enfrentan a prejuicios, falta de accesibilidad y entornos laborales que no representan su identidad o sus necesidades. Sin embargo, las empresas están adoptando políticas de inclusión. Por ejemplo, voy a mencionar 4: programas de capacitación sobre igualdad de género, contrataciones inclusivas, protocolos contra el acoso y la discriminación, flexibilidad laboral y apoyo a la conciliación familiar, las cuales surgen como medidas no solo para beneficiar a quienes históricamente han sido excluidos, sino también para fortalecer la productividad, el trabajo en equipo y la innovación dentro de las organizaciones. Estas oportunidades examinan los retos a los que se enfrentan las personas en términos de igualdad en el contexto educativo. No todas las personas tienen las mismas oportunidades para ingresar o permanecer y concluir sus estudios. La discriminación por género, orientación sexual, discapacitación o condición económica limita el acceso a una educación justa. Muchas escuelas carecen de infraestructura accesible, materiales adaptados y políticas inclusivas efectivas. El acoso escolar, el acoso sexual y los estereotipos de género afectan especialmente a mujeres, personas con discapacidad y minorías. Existe poca capacitación para docentes en temas de igualdad, diversidad y detección de violencia. Los prejuicios culturales y sociales dentro y fuera de las aulas crean barreras que impiden que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Faltan programas educativos que promueven la equidad de género, la inclusión y el respeto a la diversidad. La falta de apoyo psicológico y orientación adecuada también contribuye a que muchas personas abandonen sus estudios. La verdad, eso ya no lo veo tanto en las escuelas, pero pues ahí está, de alguna forma. La educación no solo transmite conocimientos, también molde valores y abre caminos hacia la justicia social. Cuando las aulas reproducen desigualdades, se pierde la oportunidad de formar ciudadanos críticos y comprometidos con la equidad. Por eso garantizar un acceso inclusivo y libre de discriminación no es únicamente un derecho individual, sino una inversión colectiva en un futuro más justo. Una escuela que abraza la diversidad y protege a sus estudiantes frente a la violencia se convierte en un espacio de transformación capaz de romper ciclos de exclusión y generar nuevas oportunidades para todos. En México sí hemos avanzado, como lo hemos visto actualmente si no me equivoco, en la Cámara de Senadores existe ya una ley en donde debe de ser 50% mujeres, 50% hombres. Y también existen muchos apoyos para madres trabajadoras. Se han implementado el seguro social. Bueno, supuestamente se ha implementado el seguro social para madres que trabajan solamente en el hogar, o que apoyos económicos que para los hijos en las escuelas. Pero sin embargo, todavía hay muchas personas que siguen enfrentando barreras solo por ser quienes son. Por ejemplo, muchas mujeres siguen teniendo menos oportunidades laborales. Solo el 46% participa en el trabajo formal, y aún así ganan menos que los hombres por hacer lo mismo. Además, dedican el doble de tiempo a las tareas de hogar y cuidado de la familia. Y lo más doloroso, 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual o económica. Creo que todos o casi la mayoría conoce a alguna mujer que ha sufrido
discriminación, violencia, no solo en las áreas laborales, sino a veces también hasta en tu propio hogar ha llegado a recibir algún tipo de violencia. Entonces yo creo que primeramente hay que formarnos desde el centro del hogar, formar no solo a nosotros mismos, sino también a los más jóvenes, a las futuras generaciones, que se vayan moldeando para que en un futuro podamos cambiar primeramente esa forma de pensar, y que ellos puedan cambiar las leyes, puedan cambiar la realidad en la que viven las mujeres. Todos estos casos de violencia no deberían de ser parte de la normalidad. También hay otros grupos que enfrentan grandes retos: las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las personas mayores o la comunidad LGBTQ+. A muchos de ellos se les sigue negando el acceso a trabajos, educación, espacio donde su voz sea escuchada. La inclusión no se trata solo de aceptar a los demás, sino de darle las mismas oportunidades para participar y crecer. Actualmente, como dije, hay muchas propuestas de leyes, iniciativas que apoyan a los grupos que son discriminados. Sin embargo, como país, aún todavía falta mucho por trabajar. Está el lado cultural, todavía está el lado trabajarlo desde la casa. Cada uno tiene que trabajar en su hogar, en su ámbito laboral, para ir cambiando poco a poco la sociedad, que todos seamos más aceptados y que tengamos las mismas oportunidades laborales, misma educación, y que nadie por ser diferente sea discriminado. Bueno, a continuación voy a hacer una serie de preguntas. La primera es: ¿cómo se abordan los estereotipos y los prejuicios en la sociedad? Ok, bueno. Esto más que nada se aborda los prejuicios y estereotipos de la sociedad. Bueno, más que nada yo lo considero a través de la educación, pues a través del diálogo, cómo pues, podemos promover lo que es la reflexión crítica y pues la empatía. Más que nada, diciéndolo, pues, así decirlo, en la educación y reflexión, pues, puede promover lo que es el pensamiento para cuestionar lo que son las ideas y evitar lo que son los que se conviertan en prejuicios. Como tal, pues, la pregunta, de igual forma se puede comentar lo que es la reflexión sobre las causas y consecuencias de los estereotipos para no repetirlos en las generaciones. El diálogo de empatía como tal, pues es debatir lo que es la información de diversas fuentes, ya sea escuchando a personas de diferentes orígenes sociales, diferentes casos mentales, que compartir y a la vez practicar lo que es la empatía, tratando de comprender las experiencias de las demás personas, así como los sentimientos de los demás, viéndolo de las personas que directamente sufren algún tipo de discriminación. Ahí lo podemos entender de forma más. Bueno, la segunda es: ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la promoción de la igualdad y la inclusión? ¿Puedes repetir una pregunta? Sí, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la promoción de la igualdad y la inclusión? Bueno, en lo particular, o en mi opinión, considero que uno de los más importantes es los influencers, porque antes que nada eran los periodistas, los noticieros, eran
dos partes. Pero actualmente siento de que la inclusión y la igualdad se ve muy afectada o se ve muy iniciada por todos los medios de comunicación, más que nada porque hay personas que tienen idealizadas a ciertos famosos, a ciertos jugadores, que únicamente coinciden con opiniones por ser ellos, independientemente de que estén equivocados o tal vez que sean correctos, ¿no? Entonces, forman, generan o juegan un rol muy importante en esa parte de la igualdad, en esa parte de la inclusión, ¿no? Hay personas que promueven culturas, promueven una idea errónea de inclusión, algunos de manera errónea en el sentido de desmeritar o minimizar a cierto grupo de personas. Ok, sí, pues la verdad, como dices, pues juegan un papel, pues la verdad, muy crucial porque puede, no sé, puede ayudar o puede ser negativo, dependiendo de cómo, pues sí, de cómo esté la situación, porque pues, sí, muchas veces, son, pues sí, se dejan influenciar mucho por esas personas y pues puede, como decimos, puede ser malo o puede ser bueno. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede involucrar a la comunidad en la prevención de la violencia de género? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cómo se puede involucrar a la comunidad en la prevención de la violencia de género? Bueno, yo creo que la manera de involucrar a la sociedad es como principalmente en la educación, realizar una educación continua y darle seguimiento a esa misma educación para que las personas puedan tener una noción de lo que es, primeramente, definir los conceptos básicos de inclusión, de exclusión, todo aquello que esté relacionado con el tema. Tal vez no como metérselos todos seguiditos, sino dar como paso a paso cada uno de los temas, o por medio de actividades o cosas, pues ir inculcando eso mismo, dar, pues sí, ir involucrando cada vez poco a poco a la sociedad, más que nada a las nuevas generaciones, a la gente más joven, para ir formando nuevas personas que tengan ya esa idea y esa manera de pensar más desarrollada acerca de este tema. Ok, muchas gracias. Y pues la última pregunta es, ¿qué cambios se necesitan para que la sociedad sea más segura y justa para las mujeres y las niñas? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué cambios se necesitan para que la sociedad sea más segura y justa para las mujeres y las niñas? En muchos ámbitos hay lugares donde las mujeres o las niñas no se pueden sentir tan seguras como al caminar en la calle o en el transporte público, pero los que han implementado últimamente, como las zonas especializadas para mujeres o teléfonos de ayuda,
sirven para que las mujeres, niñas y las personas que se sienten acosadas puedan sentirse a salvo o pedir ayuda para que no haya ningún problema entre pues, esas dos personas, que no se pueda, por así decir, no se pueda llevar a un extremo enorme. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué te hace pensar que la violencia de género es un problema importante en nuestra sociedad? Lo que yo creo principalmente es que es uno de los problemas es que lo que acabas de mencionar, y como por ejemplo puedo poner lo que es San Nicolás, ¿no? Nosotros realizamos un día y en uno de los estadísticas que realizamos tenía el índice de feminicidios que aparecía en San Nicolás, que era aproximadamente de uno de lo que llevaba del año. El problema era de que independientemente de que los feminicidios eran bajos o es uno de los más bajos, la tasa de violencia de género iba en aumento. En San Nicolás, y esto que puede generar, seguramente esto puede detonar más feminicidios, más muertes. O sea, es un problema que puede llegar a escalar enormemente. Por eso es un poco rojo y nosotros tenemos que concentrar para evitar, ¿no?, que este problema siga aumentando y siga fortaleciendo. Asimismo, quiero recalcar otra cosa, y es que la igualdad de género normalmente siempre la vemos muy reflejada a las mujeres, pero también existen muchos hombres que reciben este tipo de violencia. Sin embargo, se ven minimizados por ideologías, por ideas, por pensamientos, y considero de que también esto es muy equivocado, ¿no? Porque realmente no se le da los mismos focos, no se le da el mismo reconocimiento, la misma atención de la mujer a un caso de una mujer esté involucrada, a un caso de un hombre esté involucrado. También considero de que hay que hacer mucho énfasis de la violencia de género es para los dos sexos, ¿no? Tanto para masculino como para femenino. Y hay que ser conscientes de que tenemos que erradicar los dos, no únicamente uno. Pues sí, tienes mucha razón. La violencia no nada más es de mujeres, también es de hombres, pero pues hemos visto que es más hacia las mujeres. Y pues es muy triste porque pues no nada más son mujeres, también son niños, son gente mayor. O sea, la verdad para la violencia no hay ni edad ni género. La verdad es muy triste que esto siga pasando, la verdad. Pues hay que hacer, pues sí, o sea, exigir al gobierno que haga algo, porque muchas veces pues no se hace nada y se queda pues inconcluso, ¿verdad? Y los delincuentes o los que hacen este tipo de actos pues quedan libres por la vida, ¿verdad? Pues no. Bueno, tengo otra pregunta, que es, ¿cómo se abordan los casos de acoso y discriminación en las instituciones educativas? Ok, bueno, pues algunos casos de esto se puede abordar de diferentes formas. Podemos decir lo que es desde la detección, tanto la notificación o a su vez la intervención de esto. Más que nada, pues, se supone que la escuela debe tomar medidas
medidas inmediatas de protección para ofrecer lo que es apoyo a las personas vulnerables. Y pues además de implementar lo que son medidas educativas como tal, más que nada que sean de prevención, hay que hacer hay que prevenir, hay que mantener lo que son comunicaciones fluidas con lo que son los familiares, los alumnos de la institución educativa para poder evitar. Aquí pues lo que son como tal, cómo se abordan los casos de prevención, pues como les comentaba, la notificación y en lo que es el seguimiento a este caso, más que nada pues se da lo que es esto, pero pues obviamente antes de todo esto se ve lo que son las medidas educativas de prevención, que es para que, como les comentaba, evitar el que pase alguna tragedia. Lo decimos como tragedia porque de hecho sea determinado, tal vez una persona otra no le afecte, pero sí le va a. Es decir, aquí hay que hacer conciencia en los alumnos, desde las aulas, cada maestro, haciendo que todo esto sea algo de una comunidad, una comunidad educativa, en los cuales todos deben de estar incluidos y no se debe excluir a nadie por algún tipo de discriminación. A su vez, pues obviamente se sabe que toda la educación viene desde casa y hay que abarcar más que nada eso, ya no es dentro de la institución, pero pues hay que tener también esos factores. Y pues esas han sido pues todas las preguntas que les quería hacer, chicos, y pues para cerrar este podcast, pues en conclusión es que pues hemos visto que este es un problema muy grande, muy grave, que pues afecta a millones de personas en México y pues en todo el mundo. La violencia de género no es solo un problema de las mujeres, es un problema de todos que afecta a la sociedad en general y nos impide avanzar. Pero pues hay soluciones, como dijimos anteriormente. Una de ellas es la educación, la conciencia y la voluntad política también pueden hacer una gran diferencia, y las políticas públicas y los programas de inclusión pueden cambiar vidas. Hay que exigir a las políticas públicas que promueven la igualdad y la inclusión para apoyar a las víctimas de violencia de género. Porque pues sí, hay que también escucharlos, porque muchas veces estas personas no dicen nada porque pues porque no los escuchan, otra es porque también tienen miedo de que cuando ellos hablen, ellos salgan afectados. Y pues no hay que permitir eso, ¿verdad? Y pues, como dijimos anteriormente, lo que podemos hacer para evitar esto, que para que pueda disminuir, podemos hacer estas acciones, que una es hablar sobre el tema con nuestros amigos y familiares, exigir políticas públicas que promuevan la igualdad y la inclusión, apoyar a las víctimas de violencia de género y pues educar a otros sobre la importancia de la igualdad y la inclusión, que no se quede como de que, sí, te lo voy a platicar, no, sino que también se fomente, porque pues, ¿de qué sirve estarlo hablando si no lo aplicamos, verdad? Y pues esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado, interesado y que lo puedan hablar con sus familiares, compartirlo, y pues nos vemos en un próximo episodio.